Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de esta masterclass sobre la justicia de faltas en el siglo XXI, sobre nuevos debates y desafíos. Esta masterclass pretende ser una introducción al curso y también atracción hacia nuevos inscritos que estén interesados en el tema y deseen participar. Para más información sobre el curso, le vamos a dejar los datos de contacto en el chat. Y sin más preámbulos, los dejo con el coordinador del curso, Ignacio Sabadini, y con el doctor Loza, que va a ser quien disertará hoy sobre autonomía municipal, justicias y faltas municipales. Le doy la palabra al doctor Sabadini. Muchas gracias y antes que nada, un saludo cordial y bienvenido a Córdoba y en general al público presente, al doctor Néstor Roldoso. Tengo el privilegio de conocerlo, en el cual voy a hacer una introducción de manera breve, que es medio difícil, presentar el currículum propinante del señor doctor, donde ha sido es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, título expedido por la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, ha sido profesor de Derecho Constitucional, ex juez y camarista de falta en la Ciudad de Buenos Aires, siendo 4 años presidente de la respectiva Cámara, con más de 18 años de trayectoria en el dicho fuero. Actualmente, profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Constitucional. En la facultad también dictó Derecho Constitucional Profundizado y Derecho Procesal Constitucional 1 y también Constitucional 2. Asimismo, Derecho Público Provincial y Municipal estuvo a su cargo. Ex profesor de la Universidad de El Salvador, de la Universidad Católica de Salta, en posgrados, en la Universidad de Belgrano, en la Universidad Nacional de Luján, de Loma de Zamora y de La Matanza, como así también en el grado de maestría en la Universidad de Finanzas Públicas, Provinciales y Municipales, Universidad Nacional de La Plata. Ex profesor de Historia del Derecho Argentino en la Universidad de Morón, experto en la CONAU, INAP y como profesor titular de Derecho Público Provincial y Municipal y Federalismo en el ECAE y en la Procuración General de Cava. Expresidente adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Municipal, con sede en México, miembro correspondiente del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, autor de 12 libros y coautor de 45, asimismo, tanto a nivel nacional como internacional, respectivamente en México, España y entre otros países. Ha actuado como autor de prólogos en más de 6 libros de derecho público y comentarista en la editorial La Ley. Ex vicedirector del IDEL en la FACA y donde actualmente desempeña el grado de académico en la Comisión de Asuntos Regionales y Municipales. A su vez, ha desempeñado el cargo como jurado de jueces federales en el Consejo de la Magistratura Nacional. Profesor invitado permanente en posgrado de la Universidad de Mendoza, el cual tuve la posibilidad de escucharlo muchas veces, en la Universidad Católica de Salta, en la Católica, en el Instituto de Civilidad y en la ESIP, entre otras. Jurado de doctorado, de maestría y especializaciones. Asimismo, autor, entre otros, del Código de Falta de la ciudad de Santa Rosa de La Pampa, es director de la revista de estudios municipales que editaba la Asociación Argentina de Estudios Municipales, donde tuvo y fue uno de los miembros fundadores y vicepresidente primero. Ex director de la Diplomatura de Procedimientos Administrativos Locales en FEDESIC, en Buenos Aires, y de la Diplomatura de Justicia de Paz y Organización de la Justicia de Misiones. Y a finalizar actualmente como vocal de la Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho de la UBA y miembro de la Sociedad Científica Argentina, consultor, entre otros, y recientemente con el libro escrito por Municipio y Cartas Orgánicas, Medio Ambiente, Justicia y Falta y Consumidores, editorial Contexto, Resistencia, Chaco 2020-25, el cual lo tengo en mi poder y lo recomiendo que lo adquiera. Desde ya, muchas gracias, doctor, nuevamente por poder coincidir y hablar de lo que nos une, que es la justicia de faltas actualmente. Le cedo la palabra y le invito a que nos deleite con su saber y sapiencia. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, doctor Sabadini. También gracias a Atenea por haberme convocado a dirigir un curso de Derecho de Faltas y Justicia de Faltas, aunque más enraizado en Córdoba. Bueno, tal vez en alguna intervención mía en las clases que vendrán, donde hay tres docentes de Córdoba muy importantes y amigos, y también al doctor Altavilla, que una vez más me convoca a dirigir otro curso. Mi tema es autonomía municipal, por un lado, y justicia municipal y faltas por otro. Quiero aclarar que
la democracia admite que haya diferencias de criterio en el concepto de cualquier tema que hace al derecho o a las instituciones, y tal vez los profesores que vayan a intervenir en el futuro de este curso tengan coincidencias parciales conmigo y alguno por ahí tenga coincidencias casi totales o muy poco. Pero bueno, lo interesante es que la Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión y la democracia la de disentir de manera humanitaria y coordinada. Digo esto porque cuando toque el tema faltas, tal vez no tenga el encuadre que suelen darle en la capital de Córdoba, no digo todo Córdoba, porque no todo Córdoba adopta el mismo criterio que la ciudad capital, que tiene un código de convivencia. Y algunos criterios que no son exactamente iguales en el interior de Córdoba, que tiene muchos municipios. Dicho esto, claro, el tema que me dan es autonomía, porque yo ligo siempre a la autonomía municipal con la posibilidad de tener un tribunal o una justicia de faltas letrada. Respecto a la autonomía, y antes de entrar en el tema de la justicia, sabemos que esa autonomía costó mucho trabajo lograrla, porque en el siglo XIX la puja era entre Buenos Aires y las provincias, y algunas provincias circunstancialmente asociadas con Buenos Aires contra otras provincias, pero no había otra guerra que no fuera de unitarios y federales. Me refiero a la guerra civil, después de la guerra de la independencia y excluyendo la guerra contra el Brasil. Bueno, la mayoría de los combates en nuestro país fueron entre unitarios y federales. Lo que se discutía ahí era la posibilidad de que las provincias tuvieran autonomía y que no dependieran de Buenos Aires, que era la provincia más grande en población y que contaba con el beneficio del puerto por el cual ingresaban y egresaban las mercaderías. Buenos Aires ejerció por ese mismo motivo una fuerza política muy fuerte respecto a las provincias en un mapa que no es el mapa que hoy tenemos, porque a veces uno piensa, bueno, la Argentina era de La Pampa para arriba, y bueno, y no todo debidamente explorado, o sea que la lucha fue entre las provincias históricas del país, y bueno, también había una pretensión de las provincias de dictar una constitución federal frente a la constitución unitaria que pretendía Buenos Aires, y que en 1819 y 1826 tiene dos constituciones que no llegan a ponerse en vigencia, pero que eran unitarias. Incluso la del 19 era bastante monárquica en el fondo. La lucha era o constitución o sin constitución. Por eso no es casualidad que el padre dogmático de la Constitución Nacional sea un tucumano, es decir, fue Alberdi el padre dogmático. Y yo digo que el padre en la actividad, en la operatividad, fue Urquiza, que negó seguir posponiendo la sanción de la Constitución, y en la batalla de Caseros, él, que era entrerriano, triunfa entre Rosas, que era porteño. Entonces acá tenemos un federalismo del interior, un federalismo del litoral, encabezado en este caso por Urquiza, pero anteriormente encabezado por Ramírez y por Artigas, y por el mismo Estanislao López. El del interior, representado en gran medida por Bustos en Córdoba, por Facundo Quiroga y por otros líderes o caudillos del interior del país. Cuando se sanciona la Constitución Nacional, se toma como base y se copia en gran medida, no totalmente, a la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, con algunas características diferentes
que fueron adaptando los próceres de la Convención de 1852 en Santa Fe. Y en ese aspecto encontramos al régimen municipal, que en el artículo 5 le obliga a las provincias que dicten su constitución a asegurar el régimen municipal. Y también, y esto no es la yapa, a asegurar su administración de justicia. Y esto hay que retenerlo a los efectos de la explicación que voy a dar después. Porque normalmente en derecho público provincial y municipal recordamos esto de asegurar el régimen municipal, pero no recordamos que también le impone a las provincias establecer su propia administración de justicia. Y yo considero que cuando organizan esa justicia, admiten por delegación o por naturaleza que los municipios tengan su propia justicia contravencional o de faltas. La autonomía, como dije, no fue fácil porque un criterio administrativista claro y preciso consideró que los municipios eran entes autárquicos y por lo tanto derivados del derecho administrativo y con limitaciones en el ámbito político, en el ámbito tributario, no así en el administrativo. Por lo tanto, era una figura que para algunos no era un nivel de gobierno, sino que era una subordinación burocrática de las propias provincias, y para otros, los constitucionalistas, se trataba así de un nivel de gobierno local y de proximidad. Pero la tesis que se imponía en la Corte Suprema y en los tribunales superiores apuntalaba la postura de la autarquía a partir del fallo Ferrocarril del Sud contra Municipalidad de La Plata de 1911, donde se considera que los municipios son meras oficinas administrativas dependientes de los gobiernos provinciales y por lo tanto sin capacidad tributaria propia ni proyección política. Esta jurisprudencia se mantiene durante muchos años y en la Escuela del Litoral, que encabezaba Rafael Bielsa, se establece la pauta de que la nación es soberana, la provincia es autónoma y los municipios son autárquicos. Esta doctrina se va imponiendo en la mayoría de los administrativistas, Fiorini, Casagne, Villegas Basavilbaso, etc. Hasta que un desprendimiento de la cátedra de Bielsa, que fueron adjuntos de Bielsa, me refiero a Dalamontaño, bueno, a otros catedráticos, van considerando que esa postura centralista y administrativa no se corresponde con la realidad. Y por lo tanto entienden que el derecho municipal o el municipio escapa a lo que es el derecho administrativo. Si bien tiene faceta administrativa, eso no lo subordina a una disciplina académica que era el derecho administrativo. No olvidemos que Alberdi, autor dogmático, fue el autor de la Constitución de Mendoza de 1854. Y en esa Constitución, después también de la de La Rioja, en esa Constitución estableció no solo la división tripartita de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, sino que había un cuarto poder que era el poder municipal. Y a ese poder municipal, precisamente, le otorgaba funciones en materia de policía, de control, de prevención y de justicia en primera instancia en todos los fueros, siendo la alzada perteneciente al Poder Judicial de la provincia. Bueno, esta Constitución tuvo poca plenitud, pero la idea estaba dada, es decir, que Alberdi era un sostenedor del municipio. Algunos colegas dicen que el que era más sostenedor era Sarmiento. Yo creo que ambos aportaron algo paralelamente, porque Sarmiento colaboró con Urquiza
en un primer momento, pero se enemistó con Alberdi. Entonces, la discusión que tenían era sobre muchos aspectos que hacen al derecho público y entre otros el municipio. No olvidemos que Alberdi escribió un libro que fue Derecho Público Provincial, y en eso también había aspectos que hacían a los localismos. ¿La autonomía entonces se va proyectando? No, está escondida, hasta que en 1989 la Corte cambia el criterio, aún con un dictamen de la procuradora Graciela Reiriz, que seguía sosteniendo la calidad de autárquico del municipio, pero la Corte, respetando el dictamen, pero oponiéndose al mismo, no dice que el municipio es autónomo, pero dice que no es autárquico. Y lo dice en 8 principios, desde la raigambre constitucional del municipio, la base sociológica, el ser persona jurídica de carácter necesario en el Código Civil, artículo 33, en el Código de Vélez, que dicta normas de carácter general, que elige a las autoridades populares, con lo cual vamos viendo que la Corte le da el cariz de nivel de gobierno. Ya no es una oficina subordinada a la provincia y tampoco, diría yo, un mero prestador de servicios, sino que es un nivel de gobierno y por lo tanto puede desarrollar políticas públicas, puede tener autoridades plenas y funciones específicas. Hay un fallo que generalmente mencionamos en las clases y en las charlas y en los libros, que a veces creo que tiene hasta más importancia que Rivademar. Y me refiero a Promenade SRL contra Municipalidad de San Isidro del mismo año, 1989, pero posterior a Rivademar. ¿Y por qué digo esto? Porque los administrativistas y los abogados en general, en un código de confusiones que teníamos todos, sin conocer bien el municipio, considerábamos que las ordenanzas eran reglamentos o eran resoluciones administrativas, o peor, eran actos administrativos. Entonces, cualquiera impugnaba una ordenanza como si fuera un acto administrativo. Podía impugnarla, pedir pronto despacho, es decir, manejarse como si fuera una resolución de carácter administrativo. Y en este fallo, la Corte dice todo lo contrario y hace un poco de maestro Ciruela, porque dice que las ordenanzas constituyen verdaderas leyes en sentido material y por lo tanto una ordenanza solo puede ser modificada total o parcialmente o derogada por otra ordenanza y que por ende no se trata de simples actos administrativos. Esto que cuesta mucho que sea entendido fue un paso muy importante, que no lo había dicho en Rivademar. Lo que había dicho en Rivademar era que los municipios dictaban normas de alcance general, pero en este ya dice, son leyes de carácter en sentido material. En sentido material, porque lo que decimos leyes en sentido formal son las que emanan o se generan en el Congreso Nacional o en los congresos provinciales. Por eso remarco este fallo, porque pese al fallo, muchos abogados siguieron creyendo que las ordenanzas podían ser impugnadas, no necesitaban un procedimiento diferente. Y más aún en el caso de faltas, muchos abogados se presentan a defender a un cliente aplicando el código de la administración pública y no el código de faltas y no el código de procedimiento de faltas, sino que buscan el contencioso administrativo, por llamarlo de alguna manera. Ahora se va esclareciendo.
Por eso en muchos trabajos suelo decir que sería mucho mejor para el bien de todos que terminemos de llamarlas ordenanzas y comencemos a llamarlas, como en Brasil, leyes municipales. Si las llamáramos leyes municipales, no habría confusión en una gran cantidad de letrados y de personas que no consideran a la ordenanza con el alcance que la misma tiene y debe tener. Esta autonomía después se concreta en el artículo 123 de la Constitución Nacional, que en 1994, haciendo referencia al artículo 5, dice que el régimen municipal es autonómico en lo institucional, lo político, lo económico, lo financiero y lo administrativo. Este es un paso importante porque también dice conforme lo reglamenten las constituciones provinciales. Y lo que yo digo es que las constituciones provinciales los pueden reglamentar, pero no los pueden derogar, no los pueden desconocer. Y tampoco los pueden atemperar de manera tal que los borre o que los anule a estas autonomías. Soy de la idea, lo he dicho en muchas charlas y en mi último libro, el libro Municipios y Cartas Orgánicas, que cuando habla de autonomía institucional no es solo la potestad de dictar una carta orgánica, sino también, aún sin dictar carta orgánica, tener la potestad de crear instituciones, porque los municipios con o sin carta orgánica se manejan por instituciones que fueron creadas sin carta orgánica y que a veces son ampliadas o modificadas sin tener carta orgánica. Por lo tanto, eso de limitar que la autonomía institucional es solo para las cartas orgánicas no es real, porque una municipalidad puede crear el defensor del pueblo por ordenanza, como lo ha hecho La Plata, como lo hizo la Municipalidad de Buenos Aires por ordenanza, allá por la década del 80, cuando creó la primer Defensoría del Pueblo del país, que fue el escribano Antonio Cartañá, el primero. Y bueno, digo el defensor del pueblo como puede crear una sindicatura de control interno o como puede crear un defensor de la tercera edad, no hay ningún inconveniente. O crear tribunales municipales de faltas, como se crean en municipios que tienen o en municipios que no tienen cartas orgánicas. Por eso quiero dejar aclarado esto, porque es verdad de perogrullo, ¿no? Es decir, no es necesario ser demasiado intelectual para ratificar lo que acabo de mencionar, pero sigo escuchando a algunos colegas que solo lo limitan lo institucional a la carta orgánica. Mientras eso sucede, seguimos peleando si hay autonomía o no hay autonomía, como seguimos peleando si hay federalismo o no hay federalismo. Es un país federal especial. Es un país, como dije en otro libro mío, El Derecho Público Municipal, un neofederalismo, porque al incorporarse la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos cambiando los jugadores que jugaban hasta ese momento. Y al decir que los municipios son autónomos, estamos terminando de la duda de si el régimen municipal era un gobierno o era una forma organizativa burocrática. Hoy tenemos 4 niveles de gobierno: nacional, provincial, municipal y de la ciudad autónoma. Y así lo ha reconocido la Corte en varios fallos de los últimos años. Por lo tanto, nuestro federalismo no es igual al norteamericano, que tiene otras figuras institucionales, no es igual al brasileño, no es igual al suizo. Es decir, cada federalismo tiene sus propias peculiaridades y el nuestro las tiene. Las tiene de manera tal que a veces hasta es confuso, porque hoy pensaba antes de esta charla todo el problema que hay con Buenos Aires, con el traspaso de la justicia, con el famoso fallo Levinas, donde la Corte, no estoy de acuerdo, dice que las causas que están en la justicia nacional tienen que pasar por el Tribunal Superior de la ciudad, con lo cual indirectamente podemos pensar que lo que quiere es sacarse trabajo
y lo que quiere, por otro lado, es 4 instancias, cuando ya con las instancias que tenemos, los juicios son eternos. Si encima creamos una corte y sobre esa corte otra corte, no creo que sea positivo para el justiciable y tampoco para el abogado, porque los juicios son excesivamente largos en nuestro país. No digo que sean muy rápidos en otros, pero en el nuestro le ganamos. En eso siempre Argentina va primero. Y yo pensaba, ¿por qué no haberla hecho provincia directamente? Porque cuando se dictó la ley Cafiero se le establecieron limitaciones donde lo que constituía Buenos Aires es un municipio más grande, un mega municipio, porque hoy sigue siendo un municipio sin que se llame municipio y no es provincia porque no tiene que asegurar el régimen municipal. Es una ciudad que no tiene municipios, a diferencia de las provincias que tienen municipios y lo deben tener porque el artículo 5 se lo impone, pero el artículo 5 no se aplica a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, la justicia que tenía y que todavía tiene la ciudad es contravencional y de faltas, le agregaron algo de penal, y contencioso administrativo y tributario, le agregaron consumidores. No se creó la justicia vecinal que por la ley Cafiero podía haberse creado. Por lo tanto, estas confusiones de nuestro sistema federal llevan a muchas otras cosas, porque la idea cuando fue el tema de Buenos Aires a la convención de la reforma del 94 era que al intendente lo eligiera el pueblo, porque hasta ese momento al intendente de la ciudad lo elegía el presidente. Lo que quería la reforma era que lo eligiera el pueblo por sufragio directo. Era el único municipio del país que con el poderío que tenía no podía elegir democráticamente al intendente que lo iba a gestionar. Los 4 niveles de gobierno, y voy a ir enraizándolo, son importantes, pero hay algo que generalmente no se explica, y yo lo voy a explicar, por lo menos es mi idea. La Constitución, cuando se reforma en el 94, establece varias autonomías. La autonomía del Ministerio Público, autonomía funcional y autarquía financiera, dice el artículo 120. La autonomía de las universidades, la autonomía de Buenos Aires, la autonomía de los municipios, la autonomía del Consejo de la Magistratura, la autonomía de la Auditoría General, etc. Y son todas autonomías diferentes. Son todas autonomías diferentes. La autonomía municipal es también una autonomía más amplia, porque generalmente en el discurso, en la clase, en la charla, se habla de autonomía y yo le preguntaría al que lo escribe o al que lo dice, ¿qué entendés por autonomía? Porque yo entiendo por autonomía la independencia de otro gobierno. Por supuesto que es una independencia, no una independencia separatista, es una independencia de que yo no le tengo que pedir permiso al gobierno provincial para crear una institución. Y si la creo y está mal, será la justicia la que va a decir que está mal, que es inconstitucional. Es decir, que esa es una autonomía. La otra es una autonomía de recursos que tiene que tener para poder ser gobernada esa municipalidad. La otra es que es una herramienta que se le da a los gobiernos locales para que puedan desarrollar sus propias políticas públicas. La otra es una autonomía precisamente para crear instituciones y autogobernarse. Es decir, la autonomía municipal es autogobierno, autogestión y autojurisdicción. Porque las faltas las juzga el juez de faltas, no el juez penal.
porque si vamos con una falta al juez penal, se va a declarar incompetente. Y la falta es de la municipalidad. Cada municipalidad las legisla de acuerdo a su conveniencia o a la voluntad popular, que impone que determinadas conductas tengan determinadas sanciones y algunas que no tengan ninguna sanción. Esta libertad para moverse es lo que yo llamo la autonomía y es lo que llamo la herramienta que se debe tener en cuenta a los efectos de ser un verdadero gobierno. Y para ser un verdadero gobierno en un sistema republicano, tenemos que tener como mínimo 3 poderes. Como mínimo, digo, porque tampoco es bueno que no haya un control de gestión externo o, en algunos casos, interno. Por eso es que hay algunas constituciones que a los municipios de primera categoría obligatoriamente les impone tener tribunal de cuentas municipal. Río Negro, Córdoba, etc. Lo cierto es que esa autonomía que estoy describiendo es la que pienso que debe considerarse y que no todos la consideran de la misma manera. Porque si bien se habla de autonomía, hay provincias que ejercen poder sobre los municipios y de alguna manera los planchan, hablando en criollo. Pensemos en Formosa, pensemos en La Rioja. ¿Qué grado de autonomía activa tienen los municipios si hay un caudillismo tan exagerado que no permite ni dictar carta orgánica, y cuando las dictaron en La Rioja las borraron? Formosa no tiene ninguna carta orgánica. Es decir, esta es la cuestión. Si el municipio y la población municipal tienen la cultura de considerarse autónomo, como uno lo ve en otros países, la cosa va a ser diferente. De lo contrario, es más de lo mismo. Y creo que en eso algunas provincias han dejado que los municipios se fortifiquen, ha permitido cartas orgánicas, ha respetado las incumbencias municipales y ha coordinado políticas públicas con los municipios en un grado de horizontalidad equilibrada. Pero hay otros que no. Hay otros que, por ejemplo, La Pampa tiene generalmente gobernadores que a los municipios no le prestan mayor atención, aprovechando incluso que como hay 2 municipios fuertes, que es el de la capital, de Santa Rosa, y General Pico, los demás son pueblos, y a esos pueblos no podemos dejarlo que crezcan. Entonces, ¿hay conciencia en todas las provincias sobre el municipio? No, no la hay. Si uno va a Chubut o va a Río Negro, va a ver que el municipio es fuerte en esas provincias, por el clima, por las grandes distancias, porque la gente fue llegando a esas provincias de la Patagonia de distintos lugares, entonces se fueron arraigando, se fueron fortificando. Tuve la suerte de hablar en todos esos municipios, ser base para cartas orgánicas y para las organizaciones de la justicia, tanto en Chubut como en Río Negro. También estuve en Santa Cruz, no me fue tan bien en eso, pero bueno, ahí tenemos Santa Cruz, con todos sus municipios, no tienen una sola carta orgánica. Mientras que si uno va a Río Negro, tiene cartas orgánicas en unas cuantas ciudades. Y lo mismo, reitero, pasa en Chubut y pasa en Neuquén, que tienen muchos municipios y que esos municipios uno ve que van desarrollando sus propias políticas públicas y ve qué criterio de localismo fuerte se va arraigando en el colectivo. Algo parecido ocurre en provincias como Córdoba. Córdoba tiene muchos municipios y empezó rápido con sus cartas orgánicas. La primera fue en Marco Juárez, que ni siquiera fue dictada con mayoría peronista o radical, sino que fue gobernada por un partido vecinal, y después se fueron formulando otras cartas orgánicas, fueron ascendiendo de categoría de tercera a segunda y de segunda a primera, varios municipios. Es decir, Córdoba tiene más municipios que la provincia de Buenos Aires.
que tiene 135 y debería tener más. Otras provincias, por ejemplo, casos como Corrientes, tienen unas cuantas cartas orgánicas, algunas reformadas, pero si vamos a Chaco, ahí tenemos carta orgánica en Resistencia y en San Martín, pero no hay, por ejemplo, en Presidente Roque Sáenz Peña, que es la segunda ciudad de la provincia, que podrían tener sus cartas orgánicas y no las tienen. Por eso digo, hay conciencia colectiva o conciencia política. No voy a repetir lo que generalmente se dice, o he escrito incluso en un libro de Atenea, la importancia que tuvieron los municipios en la pandemia. Ahí empezó a verse en los medios comunes que si los municipios no hubieran actuado como actuaron, esa política de preservación, que podemos discutirla hoy con el diario del lunes, en aquel momento era necesario cumplir ciertos protocolos. ¿Y quiénes lo hacían cumplir? La provincia no, los municipios. Las provincias, algunas, tuvieron errores garrafales, pero los municipios en general, y son miles, se portaron muy bien desde su faz de gestión, como incluso las justicias municipales, que tenían que encauzar o sancionar las conductas que iban en contra de todo lo que fuera la política de pospandemia o de pandemia. Y con esto voy a ir llegando al tema de la justicia de faltas. El error de haberse quedado en el terreno administrativo ha llevado a que el criterio administrativista todavía se mantenga en algunas áreas. Por ejemplo, yo estoy hablando de Córdoba, se supone, estoy en Buenos Aires. Y Córdoba le llama en la ciudad capital juzgados administrativos de falta. Este error, me voy a otro terreno más sociológico, es un error que tenemos los argentinos, que a todo lo queremos calificar. A todo lo queremos calificar. ¿Es justicia? Sí, es justicia. ¿Dice el derecho? Sí, dice el derecho. ¿Aplica sanciones obligatorias? Sí, aplica sanciones. ¿Y quién las aplica? ¿Un juez que es abogado? Sí, es abogado. ¿Tiene una forma de designación diferente a otros cargos? Sí, tiene la forma de dirección. Es el perro que mueve la cola, ladra. Entonces, buscarle la vuelta es a mi juicio, una idiotez. Porque yo digo, ¿qué es administrativo? ¿Que yo juzgo a un comercio que no exhibió el libro o que no tiene autorización para desarrollar la tarea que desarrolla? Y bueno, son pautas de vida. Lo mismo podría decir que cuando hay que rectificar una partida de nacimiento o de matrimonio, voy al juez civil. ¿Y qué? ¿Es juez administrativo porque reforma una partida? No, no lo es. Es juez civil. Acá, ¿qué revisa el juez? Y revisa el acta. Pero eso no lo torna en administrativo. Es lo mismo que un juez comercial revise el escrito de petición de la quiebra y a lo mejor faltan elementos. No es administrativo. Está controlando si el elemento que va a hacer nacer una acción de quiebra está bien o está mal. Y lo mismo pasa en algunos delitos. La eterna costumbre de calificar. Si la justicia se crea, como ya entré en el tema, en el año 1944, la primera municipalidad que crea justicia es la ciudad de Buenos Aires, por un decreto 4297 que después por ley nacional 13.030 queda convalidado, crea la justicia municipal de faltas. En aquel momento se llamaba Tribunal Municipal de Faltas, no decía administrativo. Eran 10 jueces letrados, elegidos de una manera diferente, y se empieza a llamar justicia municipal y deja de llamarse tribunal en 1958, cuando se incrementa el número de jueces y se crea la Cámara de Apelaciones.
Entonces tenemos provincias donde se llama justicia municipal de falta, justicia municipal a secas y en otras justicia administrativa de falta. Yo creo que el término administrativo es como una suerte de algo peyorativo, es decir, sos juez pero no tanto. Y en realidad, para la sociedad, para la cercanía, para la proximidad, ese juez, que para los grandes no es tan importante, es lo más importante. Porque si yo tengo ruidos molestos y no puedo dormir, no me lo va a resolver un juez federal, ni un juez nacional, ni un juez provincial. Y si me lo resuelven por juicio ordinario, va a tardar años. Y yo, antes de que pasen esos años, ya maté al vecino que no me dejaba vivir. Entonces, hay muchas conductas que tienen que ser juzgadas con celeridad y con racionalidad. Dedicarse a eso. No que me llegue el expediente en apelación a la justicia penal que está en otra cosa y cuando le llegan cosas del municipio las tira al costado y entonces muchas prescriben y las que me están apurando para que resuelva las resuelvo mal. Porque no tengo ganas de resolverla y porque no es lo mío. Es lo mismo que le va a pasar al tribunal de la ciudad, que ya tuvo que pedir prórrogas para poder resolver temas, cuando hasta ese momento eran 2 fueros los que tenían. Y ahora de pronto le cargan todos los fueros menos los federales. Cuando uno habla en reuniones o en charlas, por ahí alguien, o en un debate estudiantil o docente, por ahí alguien dice, yo soy juez de la nación. Además de profesor, soy juez de la nación. Ah, claro. Y al lado hay otro que dice, yo soy juez de la provincia. Ah, claro, soy juez de la provincia. Y puede haber un tercero que dice, yo soy juez de la municipalidad. Claro, está bien, soy juez de la municipalidad. Y un cuarto que dice, yo soy juez de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pregunta, ¿no se puede ser juez municipal? Así como hay un juez de la nación. Al que más le puedo discutir es el de la nación. Porque le puedo decir, yo también soy de la nación, porque yo vivo en la nación. Porque hasta en eso está mal. Porque la Constitución, cuando habla de jueces, en realidad está hablando de jueces federales y jueces provinciales, no de jueces nacionales, que fue un invento de ley. La misma ley 13.030 ratifica a los jueces nacionales. La de que convalida la justicia municipal de la ciudad fue la misma que convalida la nacional. Porque la nación en realidad es un conjunto de personas que reconocen tener un pasado en común, proyecciones y tradiciones, y que pretenden seguir adelante de manera mancomunada. Eso es la nación. Y en la nación vivimos todos. Lo que pasa es que hay una nación que abarca todo, hay algo que son provincias que abarcan territorios mayores, y hay algo que son municipios que abarcan otros territorios dentro de otros territorios. Y este es el federalismo. Este es el federalismo. Y en ese federalismo hay autonomías. Cada uno es autónomo en la función que tiene. Por eso remarco, lo hice en la clase del martes para Mendoza, el 75, inciso 30. Porque otra de las cuestiones de la autonomía es poder tener recursos genuinos municipales para poder desarrollar políticas públicas y poder gestionar positivamente en lo territorial. Y resulta que hoy tenemos una centralidad terrible en el gobierno nacional que no solo le niega a las provincias, sino que más le niega a los municipios. Pero ya negándole a las provincias, le está negando a los municipios ingresos. ¿Por qué? Porque la coparticipación a la que tiene derecho el municipio respecto a lo que recibe la provincia, no la va a recibir o la va a recibir en menor cantidad. Es decir, hay una recentralización y no una federación hoy en el país. Y estos son hechos objetivos. No es un discurso político el mío, sino que es la realidad. Por eso hay unión de intendentes para poder pedir juntos que se respeten las autonomías. Se formó
en Tucumán hace poco, una comisión federal de intendentes, COFEI, donde 22 municipios se unieron, siendo de 16 provincias y de partidos políticos diferentes, para pedir y para hacer valer o marcar la cancha respecto a la necesidad de contar con recursos y apoyo de parte del Estado Nacional y de las provincias. Vuelvo a la justicia municipal. La justicia municipal cumplió 81 años en junio-julio de este año. Después de haberse creado en la Municipalidad de Buenos Aires, se crea en La Plata, se crea en Rosario y así sucesivamente. Al día de hoy se siguen creando juzgados de faltas nuevos. Hace poco hubo en Corrientes, en una localidad, Guillermo Viniski me hizo llegar la información, que incluso lo eligen por consejo de la magistratura, una integración diferente. Es decir, hay formas distintas de seleccionar a los jueces. Lo cierto es que falta o contravención o infracción es una conducta antijurídica que puede provocar lesiones, aunque no las provoque de hecho, pero que va en contra de la seguridad jurídica y de la seguridad personal de una sociedad. Y siempre y cuando esta conducta u omisión, que por acción o omisión compromete la seguridad, no se trate de un delito. Es decir, que el enfoque que se le ha dado doctrinariamente y desde el nacimiento fue de base penal. Los principios de las faltas y de la justicia de faltas son de índole penal. No son iguales, quiero aclarar. Pero siempre la diferencia se hace con faltas, de faltas a delitos o de delitos a faltas, no a cuestiones administrativas. El juez de faltas tiene rol administrativo. Cuando tiene que resolver cuestiones con su personal o de organización de horarios o en algunos casos el manejo de la caja de lo que hace a su función, viáticos, etcétera, todo eso, sanciones disciplinarias a su personal, establecer turnos para la feria, ahí está actuando el juez administrativamente. Ahora, cuando el juez juzga a vecinos, personas físicas o personas jurídicas, y puede o no aplicar sanciones según cada caso concreto, el juez está actuando judicialmente. Y vuelvo a lo anterior. Soy juez de la nación, soy juez provincial, soy juez municipal, soy juez de Cava. En cada caso, lo que tienen son competencias propias del gobierno municipal. Las faltas tienen un bien jurídico tutelado que es absolutamente local. ¿Y por qué se crea la justicia de faltas municipal letrada? Porque hasta ese momento era el Ejecutivo quien juzgaba a través de un delegado que era un director de sumarios o era un encargado de conductas o de poder de policía, donde no se ejercía el derecho de defensa, donde no se admitían pruebas, donde todo era recaudatorio o sancionatorio. Por lo tanto, cuando se crea la justicia, se lo hace con el objetivo claro y preciso de que cada imputado, cada acusado, tenga el ejercicio procesal de defensa en juicio, que pueda aportar pruebas y que además, en caso de duda, se esté a favor de él y no a favor del gobierno del municipio. Que no sea juzgado dos veces por la misma causa, que la prescripción se aplique de oficio, es decir, que no sea un ente recaudador, sino un ente corrector. Yo sé que esto muchos van a decir, pero esa no es la realidad. En muchos casos es la realidad. Todo depende de la personalidad del juez y del apoyo político con que cuente, las dos cosas.
Si el juez es juez y no policía, o no subordinado al intendente, hay justicia. Lo mismo pasa a nivel nacional. Si el juez se subordina al presidente, por eso se pelean tanto por cómo integrar la corte, y bueno, de juez no tiene nada. Es decir, si el juez no es valiente en lo que hace, y bueno, no sirve como el policía que no es valiente en su función. Lo que sí tiene que tener conciencia el juez es que es un ser humano el que va a juzgar, y no un acta. El acta es el instrumento, pero al que juzga es un ser humano. Por eso mi disidencia doctrinal con algunos colegas respetables de Córdoba, que priorizan lo administrativo en materia de actas y demás, cuando para mí eso es un elemento más del proceso. A mí me interesa la persona, el ser humano. Por eso es que no todos tienen la misma pena, aun cuando hayan cometido la misma falta. Hay que tomar en cuenta cuestiones personales, situaciones coyunturales en las que se produjo el hecho, la gravedad que pudo haber tenido si la falta la cometí en tal lugar o en tal otro. Si la falta mía es de un comercio de alimentación, no es lo mismo que la falta mía sea de una ferretería. Es decir, hay cosas que hay que diferenciar. Y esta es la parte interesante porque es lo que acerca la justicia a la persona. Obviamente, un negocio podrá tener ratas, cucarachas, pero a lo mejor tiene todos los alimentos vigentes. Y otro no tiene ratas ni cucarachas, pero tiene la mitad de la mercancía vencida. Entonces, todos estos elementos son los que un juez tiene que juzgar. Y lo tiene que juzgar con diferencia. No es lo mismo la falta cometida por una persona de 18, 19 años que la falta cometida por una persona de 70. En iguales circunstancias puede ser más grave para uno o para otro o viceversa. Y todo eso es lo que el juez tiene que juzgar y apreciar de acuerdo a las reglas de la sana crítica y su leal saber y entender, más allá del derecho, que por supuesto tiene que estar presente. Pero en estos casos humanitarios yo doy prioridad 60 a 40 a lo humano y sociológico que a lo jurídico y estrictamente legal. Me parece que si no podríamos hacer lo que se está haciendo en China, que hay ciberjueces, ya hay como 25.000 que juzgan delitos y faltas, y en algunas otras ramas del derecho también, pero las están probando, no en todos los casos están vigentes. Entonces, yo lo que quiero es diferenciar eso. Un juez, vuelvo a lo anterior, si hay 4 niveles de gobierno, ¿por qué no puedo tener 4 niveles de jueces? Yo lo veo muy sencillo. Y tampoco entiendo que haya autonomía si no tengo justicia. Porque si no tengo justicia propia, yo estoy delegando o cediendo parte de mi autonomía a un gobierno ajeno que no es el municipal. Por eso es que las apelaciones deberían ser tratadas de otra manera. Si no hay Cámara de Apelaciones, buscar integrar regionalmente una Cámara, pero municipal, o si hay varios jueces de primera instancia, que al que le apelan resuelvan los otros jueces actuando como alzada, pero que no escape la incumbencia municipal del municipio, excepto que tenga que ir al Tribunal Superior por una cuestión de inconstitucionalidad o arbitrariedad manifiesta. Pero de lo contrario, todo tiene que autoabastecerse en el municipio. Y si no se entiende esto desde las otras esferas del poder federal, del gobierno federal, vamos a andar con problemas. Porque si bien hay poder de policía concurrente en algunas materias, en otras hay poder de policía exclusivo o excluyente. Es preocupante cuando
me están poniendo la Gendarmería Nacional en lugares que son propios de los municipios, donde yo ya ni siquiera tengo a la policía de la provincia. Es decir, se está centralizando. Ya se había intentado centralizar con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, me refiero al tránsito. Ahora la deshicieron, pero la idea es la misma. Es que se rija todo por una licencia de conducir única, con las, y no es así no es así el gobierno federal. Hay algo que no están entendiendo estas autoridades. No digo que las anteriores y las anteriores a las anteriores lo hayan comprendido. Y acá no es una cuestión partidaria, pero el que entendió bastante claro eso, y lo digo en el libro último, con todas las letras, fue Alfonsín. Porque cuando Alfonsín asume, en las primeras medidas que dicta, manda un proyecto al Congreso Nacional donde equipara a la justicia municipal de faltas con la justicia nacional, tanto en incompatibilidades que no teníamos, como en deberes y derechos, y en remuneraciones. Es decir, nos quita el ejercicio de la profesión y nos eleva en ese sentido. Ley 23.191, que fue sancionada en junio de 1985, porque bueno, algunos la habían pisado porque preferíamos seguir ejerciendo la profesión y ser jueces. Bueno, a partir de ahí ya no podíamos ejercer la profesión. Y eso fue darle prestigio. Y los miembros informantes, precisamente en el Senado, esto que es de Córdoba, el miembro informante fue de la Rúa, que además era un gran un experto en procesal, fue profesor mío en el doctorado. Y él fue el que encabezó y ojo, fue votado por unanimidad, tanto en el Senado como en diputados, esta equiparación. Y también fue Alfonsín el que apoyó a la Asociación Argentina de Estudios Municipales, que tuve el gusto de ser cofundador con otros, entre ellos el doctor Alejandro Gómez, que había sido vicepresidente de Frondizi en su momento. Pero vuelvo a esto. Las faltas son discrecionales. Cada municipio establecerá la primacía de algunas sobre otras. Las sanciones también son propias del municipio. Y yo creo que la autonomía es la autogestión, reitero, la autonormatividad y la autojurisdicción. Sin eso, no tenemos autonomía. Para tener autonomía, hasta tenemos que tener la policía municipal, capacitada, estructurada. Yo vengo ahora de España y de Italia, y no solamente comprobado, ya lo he hecho en otras veces porque he hablado en alguna oportunidad, hay policía municipal, pero además hay policía urbana, que es una división dentro de los gobiernos locales, que tienen una claridad conceptual sobre cómo tratar lo que acá es tan difícil, por lo menos en la capital federal, es decir, las manifestaciones, los problemas, y bueno, y todo esto con una presencia y autoridad indiscutida hace que las sociedades convivan sin tanta ansiedad, sin tanta violencia y sin bocinazos. Se vive de otra manera. Me gustaría tanto ver eso antes de terminar, no la charla, sino la vida, que bueno, es lo que a uno lo lleva a seguir bregando por esto, porque claro, cada provincia tiene su propia realidad. Tengo el gusto de disfrutarla porque viajé por todos lados y hace muchos años que lo hago, y veo que algunas andan muy bien y otras no tanto. Bueno, esta también es una cuestión que nos cabe a los electores. Quienes elegimos tenemos que saber bien a quién elegimos. Y también los gobiernos practicar algo que es la autocorrección. Si determinadas medidas no están dando el resultado que creíamos, la valentía está en parar y cambiar. Normalmente uno observa que por capricho, por tosudez, por lo que sea, se dicta una norma, a lo mejor con buena intención, a lo mejor no tanto,
pero no da resultado, o da el resultado opuesto al buscado. Y se deja la norma, no se la corrige. Es un país muy difícil en eso, ¿no? Porque crean normas transitorias que después son definitivas. Ejemplo, la ley del cheque. Ejemplo, el impuesto a las ganancias. Hay muchas leyes de esa manera. Y en los municipios también. A veces intendentes caprichosos que dictan medidas caprichosas o malas, como una que acaba de dictar en la ciudad Macri, Jorge Macri, respecto a los que buscan residuos y demás, es decir, mal hecha, con un criterio que no es el lógico, que no convence ni a derecha ni a izquierda. Entonces, lo bueno es primero pensar, porque cuando uno ve que una norma es así, empieza a dudar de quiénes están al lado del que la dicta o del que la promueve, porque evidentemente fallan los asesores. Y estos cursos, que este curso, la diplomatura de Mendoza, bueno, son espacios donde uno pretende, al igual que en la jornada y en los congresos, que se ilustren para no cometer tantos errores. Errores que en un país que vota cada 2 años se multiplican, porque el año de elecciones es año de elecciones, con lo cual en vez de 4 años ya tenemos 3, pero como a los 4 hay que elegir otra autoridad, en vez de 4 tenemos 2. Es decir, el que no gobernó bien en los 2 primeros, los otros 2 son jubileos. Entonces, esto es lo que tenemos que corregir. Pero la justicia municipal hoy ya tiene más materias a entender que antes. Derecho de usuarios y consumidores, hay muchos juzgados, derecho del ambiente, medio ambiente, no hay tantos juzgados, pero hay ya algunas iniciativas. Derecho tributario municipal, derecho electoral municipal, y todo esto hay que irlo puliendo y jerarquizándolo, a cuyo fin la capacitación de los letrados es muy importante, pero también la educación cívica de los que gobiernan, que lamentablemente son los que menos asisten o no asisten a estos encuentros que hacemos por Zoom o de manera presencial. Sería bueno que con modestia vayan y escuchen. Yo he tenido la suerte de tener presente en charlas largas a intendentes o gabinetes, algunos de los cuales hoy son gobernadores, y otros que no, que mandan una nota y mandan al secretario de gobierno, que generalmente tiene muchos compromisos, y no se quedan demasiado tiempo. Entonces, lo que uno pretende es la participación, no solamente del pueblo, sino la participación de los gobernantes en todo lo que son eventos que pueden servir modestamente para mejorar gestiones, para mejorar el desenvolvimiento de una gobernanza cada vez más conflictiva, en nuestro país al menos, y que además hay que amalgamarla con los avances tecnológicos, porque ya hoy no podemos pensar que con una norma legal solucionamos problemas. Hay que pensar que cada norma puede ser vulnerada no solamente por una persona, sino por un sistema informático. Y también que este sistema informático lo usemos para beneficio de la comunidad, como se está utilizando en otros lados. Y no pensar que toda la comunidad entiende a la inteligencia artificial. No la entiende mucha gente, pero sí es necesario que estemos preparados a estos cambios que se van produciendo y que a veces ni nos damos cuenta que el cambio ya está. Nosotros llegamos 2 pasos atrás. Lo importante, como dije antes de ayer en una clase, es que al revés de lo que se dice desde el gobierno central, que hay que tener menos Estado o no tener Estado, yo no creo en esa postura, pero si hay alguien, un gobierno o un Estado que no puede estar ausente, que cada vez tiene que estar más presente, es el Estado municipal, porque de lo contrario estaríamos ante una anarquía. Y para prever este mal mayor,
tenemos que tener autoridades que sean de proximidad y que contesten en tiempo y forma esas demandas sociales. La justicia es justicia. Terminemos de ponerle calificativos, porque los calificativos van a la confusión. Judicial, es decir, el derecho en el caso concreto. Y si lo hace un juez letrado, de acuerdo a códigos específicos, estamos en un juicio de faltas. Así como en un juicio penal, un juicio comercial, hay un juicio de faltas. Que en algunas provincias hay juicios de faltas provinciales, porque separan las faltas provinciales de las municipales, pero además tienen municipales. Lo que no faltan son los municipales, porque hay provincias que no tienen justicia de faltas provincial. Sí lo tiene Santa Fe, bueno, lo tienen algunas. Hasta hace un tiempo era la policía, en algunos casos. Y ustedes lo saben. En Córdoba la policía juzgó, y yo sé si no sigue juzgando, faltas provinciales. Es complejo el federalismo. Hay rutas nacionales, hay rutas provinciales, hay pujas del control, y como digo ahora, con esto de la gendarmería, va a haber otra vez problemas. Problemas porque el federalismo es una forma cultural, política, de descentralización, pero una descentralización que debe ser coordinada y cooperativa entre los distintos miembros que hacen al federalismo: Estado Nacional, provincias, municipios y ciudad. Sin esa coordinación va a ser difícil seguir legislando. Y si seguimos centralizando, tendríamos que borrar la palabra federal del artículo 1 de la Constitución Nacional. Como creo que es la hora, antes de que me echen a mí, los voy saludando. Si quieren hacerme algunas preguntas, estoy No, no, abierto. no, doctor, no lo vamos a echar. Le vamos a hacer algunas preguntas, dejo abierto el diálogo. Lo que sí agradecer siempre ilumina. Desde esa primera quiero yo tirarle primero. En ese sentido, digamos, yo creo que la sociedad cuando se conceptualizó el municipio como un ente autárquico ha evolucionado bastante y se ha complejizado bastante, y donde el municipio ha eh, sido, digamos, incorporado ya sea por propio mutuo o bien delegación propia de la nación y provincia a muchas necesidades y servicios que debe cumplir y organizar sobre todo la vida cotidiana de todos los ciudadanos que pertenecen a una determinada localidad. En ese sentido, como usted lo dijo, se ha complejizado la sociedad, por lo cual el municipio de por sí tiene que crear las instituciones acorde a responder en virtud del principio de transparencia, en principio de acceso a la información pública, en principio de acercar la justicia al vecino, y no desde tal vez el Poder Judicial, que siempre está el filtro, digamos, de la institucionalidad. La pregunta concreta en sí mismo para mí: ¿usted cree que es una cuestión más política de profesionalizar y jerarquizar la justicia en sí mismo de faltas o de convivencia como una tercera pata del sistema republicano y división de poderes? ¿O más bien es una reticencia del Poder Judicial en delegar ciertas particularidades estoicas de ellos, digamos? Reconocerle a un nivel más bajo, como usted dijo, ¿no? 4 niveles de gobierno, 4 tipos de jueces: el juez provincial o la justicia provincial, que yo la incluyo no solamente el juez de falta, sino también a todo el equipo, porque hay que profesionalizar el secretario y los empleados, ¿no? Que formen el equipo. Esa dicotomía, ¿qué cree usted? ¿Es más algo político o es algo más funcional, que es político en sí mismo, pero delegación del Poder Judicial que reticencia a esa delegación? Bueno, la pregunta a reflexión es un poco, me da como para hablar media hora, pero voy a tratar de ser corto en esto. Hay algo que también hay que entender. El juez de faltas es una figura antipática en general, porque nadie va a cobrar, va a pagar, y a nadie le gusta pagar. Además, en la viveza criolla que nos caracteriza, si llegué al tribunal como imputado es porque me agarraron. Entonces dejé de ser vivo porque me agarraron.
Entonces voy con doble bronca. Primero porque me agarraron y segundo porque tengo que poner. Y si no pongo, a lo mejor voy a valorarla. Y como en esas personas que lo odian o le temen, o lo odian y le temen, las dos cosas, también están los jueces. Yo cuando era juez y camarista, llamaban por teléfono a miembros de la corte que tenían alguna falta de ellos. Y entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Y qué esto? Doctor, algo descargo por escrito, si quiere más. Es decir, uno salía del paso. Es decir, que no hay una simpatía natural a la justicia municipal. Y en algunos casos tampoco hay simpatías a ciertos municipios que se manejan de manera medio despótica. Entonces, si el municipio se maneja de manera muy autoritaria y muy recaudatoria, y encima hay un juez que sigue la corriente de eso, imagínense lo que pasa. Yo creo que sí es cierto la primera apreciación de que se ha ido ganando espacio, se ha ido ganando terreno. Y en la medida que el municipio va ganando terreno en la realidad política y sociológica argentina, creo que aunque vaya más despacio, lo va ganando la justicia. Ya últimamente en los congresos, cuando se habla de justicia municipal, sea de administrativo, sea de constitucional o sea de procesal, ya hay un espacio ganado y hay un respeto que antes no había. Y esto es un hecho concreto, es una realidad objetiva. Hay un mayor espacio y hay una mayor preocupación. Yo lo veo incluso en colegas, hay gente que sabe mucho de municipal, pero cuando tienen que hablar de la parte de faltas prefieren mirar al costado, porque o no tienen experiencia o no la llegan a entender. No es fácil de entender. Y lo dice alguien que llegó un día a la justicia municipal siendo un abogado de civil, comercial y laboral, de patear los tribunales todos los días y llegar ahí y descubrir que había digesto, que a eso se le llamaba juicio, a lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Me sorprendió bastante, hasta que me fui metiendo en el tema y bueno, y fui estudiando y cambié la idea. Pero esto es complicado. Piensen un poco si no estuviera Rosati en la corte y no hubiera estado Maqueda, cómo hubieran salido ciertos fallos, porque hubo cortes que no entendían nada de todo esto. Pero Rosati es profesor de municipal y constitucional, y Maqueda de constitucional, pero también de Córdoba, y había estado en el gobierno provincial y municipal. Es decir, para entender el municipio hay que haber caminado el municipio. Y para que este municipio vaya ganando espacio, hay que estudiar, capacitar, sobre todo capacitar. Usted dijo bien, hay que capacitar a la gente. Y esto es lo que estamos persiguiendo de diplomaturas o de cursos, de lo que sea, o de congresos. Ir capacitando. Yo creo que se va a respetar, está en la línea de respetarse la justicia municipal. Han salido fallos en Tribunal Superior de Río Negro, del Tribunal Superior de Chaco, fallos de la justicia de la Cámara Federal de Mar del Plata, que la Corte convalidó, donde se admite la división en tres poderes. Bueno, todo esto son progresos que hemos ido logrando con el tiempo. Hoy ya no es el mismo municipio de hace 20 años. Está muteado alguien. No sé si está contestado la pregunta. Sí, 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 genera debate y genera una persistencia totalmente diaria eso. Ahí tengo una pregunta de Carolina Gatica, dice, buenas tardes. Soy juez de falta de ULAPES, La Rioja, donde lamentablemente en la reforma de nuestra constitución hemos sido catalogados como un órgano de fiscalización municipal. Consulta es, con las cartas orgánicas que se están por empezar a trabajar en los municipios, ¿podremos cambiar esa situación o ya no podemos por no ir contra la Constitución? Bueno, yo creo que con las cartas orgánicas se puede cambiar.
Después habrá que ver si hay cuestionamientos judiciales y qué responde el Tribunal Superior de La Rioja en esas oportunidades, si responde con independencia y criterio o responde con subordinación y valor al gobernador. Pero creo que sí, que con las cartas orgánicas, haciéndolas bien, y se puede cambiar. Y sí tengo conocimiento que La Rioja, por eso lo mencioné en un momento cuando di el ejemplo de Formosa y La Rioja. Eh, La Rioja ha tenido varios conflictos judiciales entre el gobierno provincial y la ciudad capital, etcétera, sobre todo en coparticipación y en otras cuestiones. Se han borrado cartas orgánicas, es decir, ha habido mucha desprolijidad en La Rioja. Espero, deseo que las mejoren con las cartas orgánicas. Y bueno, y nos ponemos a disposición en lo que uno pueda colaborar, colabora, desde donde sea. Si no hay otra pregunta, queremos agradecerle, doctor, nuevamente un gusto verlos. A ver, creo que hay otro. Ah, sí, ahí lo respondí. A los que están dentro conectados y desde la Fundación Atenea, de Cristian, el doctor Cristian Atavilla y el que propina, le queremos agradecer nuevamente verlo a usted. No sé si quiere despedirse, haga algo más y nos veremos seguramente en otro momento y en otro evento. Bueno, considero que el curso puede ser interesante, o debe ser interesante. Y bueno, aportaremos lo que se pueda a este curso, eh, que si bien va a predominar lo cordobés no quita lo valiente, así que vamos a tratar de aportar algo. Muchas Bueno, gracias, doctor, siempre cálido. gracias por la